estratégicos y aprendices. Les saluda la coach Deri Santos en el área específica de Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad estoy por acá para informarles que vamos a trabajar un tema específico acerca de nuestro país, en donde vamos a hablar acerca de la situación astronómica de Venezuela. Revísenlo, léanlo, tómenlo con mucho provecho, pues nos va a funcionar perfectamente para poder desarrollar cada una de las actividades que se van a plantear en el mismo. Como ya les mencioné, el contenido a trabajar habla acerca de la situación astronómica de Venezuela, en qué parte del planeta se ubica nuestro país. Pero para poder continuar con esta información necesitamos manejar dos conceptos bastante importantes. El primero, la latitud. Este concepto hace referencia a la medida en grados, minutos y segundos que se realiza tomando como punto de partida el ecuador. Ese ecuador es una línea imaginaria que atraviesa el globo terráqueo y este lo divide tanto en norte como en sur. Por tanto, las medidas que se tomen desde el punto de partida llamado ecuador a cualquier parte del planeta se le conoce con el nombre de latitud y se mide en grados, minutos y segundos. A diferencia de otro concepto bien importante llamado longitud. En este caso específico, esta medida se toma como referencia el meridiano de Greenwich. Este meridiano tiene la particularidad de dividir a la Tierra en dos extremos, el este y el oeste. Por consiguiente, toda medida que tome como punto de partida el meridiano de Greenwich se le conoce como longitud y es una medida expresada también en grados, minutos y segundos. Después de haber definido lo que es la latitud y la longitud, entonces vamos a aplicarla a todo lo que es el planeta. En este caso especialmente vamos a utilizar un mapa mundi en donde vamos a denotar cada uno de estos conceptos. Empezamos con latitud. Dijimos que latitud era la medida en grados, minutos y segundos partiendo desde el ecuador. ¿Dónde se ubica el ecuador? Pues acá lo tenemos. Es el 0 grados o paralelo 0 grados. Es esta línea que atraviesa el planeta dividiéndola en polo norte y polo sur. Específicamente la línea del ecuador tiene el particular que pasa por la zona sur de Venezuela. También podemos decir con propiedad que Venezuela se ubica al norte del Ecuador, específicamente en lo que es el norte de América del Sur. Tenemos entonces que todas las líneas que van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha son los que nosotros vamos a llamar los paralelos o lo que es la latitud. Fíjense, vamos y atraviesa la Tierra el ecuador o también paralelo 0 grados. En este caso vamos a hablar de longitud, en donde vamos a tomar como referencia el meridiano de Greenwich o meridiano 0 grados. Este se ha tomado el nombre del pueblo o el centro poblado Greenwich. Por tanto, se le conoce con el nombre del meridiano de Greenwich. Es la línea que va de norte a sur y divide a la Tierra en dos extremos, el este y el oeste. Aquí vamos a tomar como referencia de longitud el meridiano de Greenwich para ubicar a Venezuela. Acá ubicamos meridiano de Greenwich, Venezuela, al extremo oeste del meridiano de Greenwich. Por tanto, Venezuela en su posición o situación astronómica se localiza al norte del Ecuador y al oeste del meridiano de Greenwich. En este caso, vamos a trabajar y a ubicar a Venezuela dentro de los paralelos y meridianos que la enmarcan. ¿Cuáles son las líneas que hacen un recuadro o cuáles son los meridianos y paralelos que cortan a Venezuela dentro de un recuadro con respecto a su situación astronómica? En este caso, vamos con el número 1, que es el que está ubicado en Cabo San Román. En este caso, es un paralelo, ¿ok? El que
toca a Venezuela, o el primer paralelo que toca a Venezuela, está ubicado en Cabo San Román. El siguiente es un meridiano y atraviesa Venezuela o corta Venezuela en lo que es la confluencia de los ríos Barinas y Mururuma. Continuando con las agujas del reloj, bajamos hasta la zona sur de Venezuela, en el estado Amazonas, en donde atraviesa o la corta un paralelo llamado, o en este caso específicamente, que pasa por lo que es la cabecera del río Ararí. Continuando, llegamos a lo que es el meridiano que atraviesa lo que llamamos el río intermedio o la confluencia del río intermedio. Tenemos entonces paralelos, uno por el norte y uno por el sur. El del norte toca Cabo San Román en el estado Falcón y el del sur el río Ararí, cabecera del río Ararí, en el estado Amazonas, en el extremo sur del estado Amazonas. Tenemos entonces dos meridianos. Uno es el de la confluencia del río Barinas y Mururuma en Delta Amacuro. Y el último, que es el que atraviesa o pasa por el río intermedio en el estado Zulia. En este caso, hablando de lo que es la latitud, podemos también hacer mención que gracias a esta ubicación Venezuela tiene unas consecuencias. Digo gracias porque no son consecuencias del todo negativas. ¿En qué sentido? Venezuela, por estar al norte del Ecuador, cuenta con la particularidad que no sufre o no se perciben con facilidad las 4 estaciones meteorológicas. Llamo a esto primavera, verano, otoño e invierno. En Venezuela, nuestro país, sencillamente se toman en cuenta 2 etapas, una de sequía y una de humedad. La etapa de humedad que empieza desde el 21 de junio, también conocido como el día más largo, o mejor dicho, el día en donde se puede observar por mayor tiempo la luz solar. Este es el inicio de la etapa de humedad que comprende 6 meses. Hasta el mes de diciembre debería de llover en Venezuela, o por lo menos a lo largo de todo el territorio. Venezuela tiene un particular que gracias a todo el relieve que es variado sobre la superficie de nuestro territorio, el clima se ve modificado. Todo el territorio nacional goza de un clima tropical, pero por ejemplo, en la zona de los Andes, lo que es Táchira, Mérida y Trujillo, se ve un clima tropical modificado por la altura, porque aquí se cumple la norma establecida en geografía que dice que a mayor es la altura, menor es la temperatura. Hablamos de un clima tropical, sí, pero es que en esta zona hace frío, muy cierto. ¿Por qué? Porque la altura hace posible que las temperaturas sean más bajas. A diferencia de la zona sur de nuestro país, lo que es el estado Bolívar y Amazonas, que durante todo este tiempo o durante estos 6 meses que cubre la etapa de humedad, llueve constantemente, iniciando con unas lluvias cortas, más sin embargo, a que se va adentrando la etapa de humedad, las lluvias son aún más fuertes y de mayor duración. Por supuesto, cuenta también esta etapa con el punto a favor en donde contamos con una zona de selva, en donde hay mucha humedad, donde se concentra con mayor facilidad, pues el espesor de la selva no permite que los rayos solares entren fácilmente y entonces puedan evaporar esta humedad. Al igual pasa a lo largo de todos los llanos, a lo largo de todo el territorio nacional. Se habla que poseemos un clima tropical. En el caso de Bolívar y Amazonas, un clima tropical de selva. En el caso de Mérida, Trujillo y Táchira, un clima tropical modificado por la altura, que en la clasificación de Köppen podemos mencionarlo como un clima gélido, frío. En el caso de Zulia, nuestro estado, en donde hablamos de un clima tropical seco, xerófilo, en donde las plantas, en vez de desarrollar grandes hojas, desarrollan espinas y hojas muy pequeñas.
Es muy común verlo en lo que llamamos pují. Es un árbol que desarrolla una costra en sus ramas y desarrolla espinas. ¿Por qué? Porque es una forma más fácil de ellos poder conservar el agua que pueden tomar en el periodo de humedad, porque normalmente el periodo de humedad, en el caso específico del Zulia o de Falcón, también pudiéramos mencionarlo como ejemplo, no se toma o no llueve totalmente los 6 meses. Es más largo el periodo de sequía, pues su condición en cuanto al relieve de planicie, en el caso del Zulia, de una depresión, no le permite que la etapa sea de mayor humedad. Por la ubicación de Venezuela, ya conversamos acerca de que por esta ubicación Venezuela tiene consecuencias tanto en la latitud como en la longitud. Habiendo ya explicado toda la parte de las consecuencias por la latitud, vamos a conversar acerca de cuáles son las consecuencias que Venezuela tiene por tener una longitud oeste. Ok, partimos de aquí. Tenemos el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich es quien designa la hora a nivel mundial. Tomamos entonces como punto de partida las 12. Tenemos acá meridiano de Greenwich. En el particular de que cuando hablamos hacia la zona oeste, vamos a restar horas, y si hablamos hacia la zona este, vamos a sumar horas. En este caso, Venezuela, por su posición desde el meridiano de Greenwich, cuenta con 4 horas de retraso con respecto a la hora mundial. Entonces, si son las 12, cuando contamos hacia Venezuela, le restaríamos 4 horas. Quiere decir que en Venezuela son las 8 de la mañana, pero para el meridiano de Greenwich son las 12 del mediodía. Podemos resumir entonces que con respecto a la situación astronómica de Venezuela, conseguimos o nos encontramos con 2 conceptos importantes, lo que es la latitud y la longitud. Latitud, la medida que tomamos desde el Ecuador a cualquier punto de la Tierra. Longitud es la medida que se toma en grados, minutos y segundos desde el meridiano de Greenwich. La situación astronómica de Venezuela, ubicada específicamente en el norte de América del Sur, bordeada por lo que es el Ecuador y el meridiano de Greenwich, con una situación astronómica al norte del Ecuador y al oeste del meridiano de Greenwich. Esta posición le da unas consecuencias tanto a nivel climático como en su uso horario, donde podemos decir claramente que Venezuela no padece o sufre o puede disfrutar de las 4 estaciones, sino de 2 etapas, una de sequía y una de humedad. Y que con respecto a la hora mundial, Venezuela presenta 4 horas de retraso. Por esto, en esta oportunidad les ofrezco esta información con la petición de que revisen todo el material, lean, tengan la oportunidad de visualizar todo este contenido para que nos nutramos y en el momento de la interacción podamos discutir a profundidad este contenido y así, por supuesto, sus evaluaciones se vean bien fundamentadas. Me despido de ustedes, un placer haber trabajado.